Buenos días. Buenos días a todos los que están ahí, allá en casita y aquí en la congregación. Qué placer estar nuevamente con todos ustedes. Es grato realmente traer las noticias de gran gozo del Evangelio. Y hoy vamos a tratar algo de suma importancia que nos habla ni más ni menos que de la sana doctrina. De la sana doctrina. Por lo tanto, desde casita, abre tus escrituras en el libro de la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Ahí está ya. Vamos a comenzar con el versículo 1 y vamos a concluir con el versículo 11. Podríamos concluir más allá, pero es demasiada la información que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre, por tus misericordias. Dios, gracias porque me das esta oportunidad maravillosa de predicar tu palabra a aquellos que están escuchando. Dios, permite que esa palabra trascienda, que esa palabra llena de poder, Señor, toque vidas y corazones y que transforme también estas vidas. Señor Dios Todopoderoso, manifiéstate, que tu Espíritu Santo nos guíe por caminos de rectitud y nos lleve a toda verdad, y que el Hijo amado Jesucristo, el Hijo de Dios, sea glorificado en todo. Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos, mis amados en Cristo Jesús, quiero comenzar leyéndoles como el apóstol Pablo, a través de todas sus cartas y sus epístolas, tiene un sello que lo caracteriza, el sello de autoría. Creo que ese es el motivo por el cual no le dan la carta a los hebreos, no se la adjudican a Pablo, precisamente porque no tiene ese sello característico, aunque la pluma maravillosa con que escribe esta carta a los hebreos es única, pero es muy similar a todas las cartas de Pablo. Pero en este caso, hasta de Romanos, hasta el libro de Filemón, todas tienen la misma presentación, la cual no se puede equivocar y decir que esta carta realmente la escribe Pablo. Entonces, en su salutación o saludo, lo hace de una manera muy hermosa y dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, a verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como vemos, primeramente él se nombra lo que es un apóstol de Dios. Pero fíjense algo muy importante: el apóstol Pablo en el libro de Corintios nos hace una revelación maravillosa de quién es un apóstol.
Un apóstol es un enviado que corre los riesgos y peligros de ser encarcelado, de ser azotado, de ser desechado, de sufrir. No es como lo han pintado en estos últimos tiempos. Vamos a ver esa doctrina, porque precisamente vamos a hablar de falsas doctrinas. Vamos a hablar de la sana doctrina en esta mañana, que es tan importante en estos días de velar a través de las Escrituras ciertos velos que han cubierto a muchos cientos de millones de cristianos que están ignorando estas verdades y por lo tanto, como permanecen ocultadas por sus mismos líderes, pues ellos creen en lo que los líderes dicen, en lo que los pastores. Desafortunadamente ahora ya las nuevas iglesias ya no se llaman pastorales, se llaman apostólicas. No sé dónde nace eso. No sé dónde nace eso porque no es bíblico. Pero bueno, de todos modos ha habido una confusión tan tremenda que está llevando a muchos, ahorita lo vamos a ver, a ser reprobados, que es la palabra correcta, reprobados por Dios. Así es que esta carta se la dirigen a Timoteo y nos damos cuenta que Timoteo había sido discípulo o es discípulo de Pablo y le llama verdadero hijo, porque aquellos que se alcanzan, aquellos que se amamantan en su vida espiritual desde su nacimiento, se les llama hijos espirituales. Espero que como Pablo también nosotros podamos ufanarnos de tener muchos hijos espirituales. Pero este hombre, Timoteo, pues alcanza una preeminencia. Timoteo alcanza cierta confianza o mucha confianza en el mundo, en el ámbito cristiano, en el ámbito espiritual. Y por eso es que Pablo se atreve a encomendar una misión grandísima a Timoteo. Qué importante es cuando nosotros gozamos de la confianza de nuestros líderes y pueden poner todo en nuestras manos. Pero qué tremendo es cuando los líderes no tienen ese tipo de gente en quien se puede confiar y depositar vidas. Entonces, creo que es muy importante en esta mañana enfocar un poquito la vida de Timoteo, ¿verdad? Y ya con estas recomendaciones, con esta manera de presentarse de Pablo, nos va a hablar de una manera muy hermosa y nos lleva de libro en libro y nos lleva de conocimiento en conocimiento para que nosotros despertemos de un letargo espiritual. Porque muchas veces el cristiano se conforma con nada, con poco. Hoy escuchaba precisamente una aberración, como hay muchas en el mundo cristiano. Hoy estaba una canción muy hermosa, dice mi esposa, yo no la escuché, y en la canción la letra decía: desato la gloria de Dios. ¿Cuándo la gloria de Dios ha estado atada, Dios mío? Y cositas como estas vienen a afectar en grande manera nuestra relación con Dios, porque hacemos a un Dios que el diablo ha hecho que se minimice el poder, la gloria, la presencia de Dios en medio de nuestras vidas, en medio de las congregaciones, como aquellos que andan desatando al Espíritu Santo o andan ordenándole al Espíritu Santo que caiga por acá, que caiga por acá y que caiga por allá. Eso es una blasfemia. El Espíritu Santo, la gloria del Espíritu Santo es total, es absoluta. No tenemos por qué estar mandándolo de aquí ni para allá, ni que cae en este ni en el otro. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Pero esas son las falsas doctrinas que se están levantando. Son conocimientos de hombres, no de Dios. Y por eso el hombre entra en una equivocación total. Y Dios nunca se va a equivocar. Jamás y nunca. No tiene un ápice, un margen de error, ¿no? Para nada. La Biblia es perfecta. Es perfecta. Espérense. Estamos hablando de 1 Timoteo. Estamos hablando de 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 1 y 2. Ahora voy a entrar al versículo 3. Esta nada más era una exposición
de lo que esta carta significa. Entonces dice así: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen, que dice, diferente doctrina. El Espíritu Santo ya está adelantándose años, tiempos. Él sabe exactamente del pensamiento y de la actitud de los hombres. ¿A dónde está enviando? ¿A dónde está enviando a Timoteo? ¿A dónde se va a quedar Timoteo? En Éfeso. Quiero decirte en esta mañana que Éfeso fue víctima de una doctrina extraña a través del tiempo. A través del tiempo, a través de los años. Y muchas veces es tan fina, es tan delgada la enseñanza, que no lo podemos discernir entre lo santo y lo profano. Y nos la tragamos, nos la comemos como verdad. Mira, acompáñame por favor al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1. Ahí está, ahí vamos a ver qué pasó con la iglesia de Éfeso. Es la iglesia recomendada por Pablo a Timoteo, y dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Es una de las 7 iglesias a las cuales tenían problemas. La única que salió airosa fue Filadelfia, pero las otras iglesias tienen algo que denota un disgusto de Dios o una inconformidad de parte de Dios. Entonces dice, dice, yo conozco, el versículo 2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado ¿a quiénes? A los que se dicen apóstoles, a los que se llaman apóstoles. En Éfeso habían pretendido infiltrarse esas doctrinas del apostolado. Sí, un apostolado totalmente espurio, un apostolado que va en contra de los principios divinos, donde el hombre se le da honra y gloria y alabanza cuando eso le pertenece a Dios únicamente. Pero en la iglesia de Éfeso lo había detectado esta obra de Satanás en medio del pueblo. Entonces dice, conozco tu trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y los has hallado mentirosos. Esa porción de la escritura que dice, mi pueblo se pierde por ignorancia, es verdad. Como no escudriñan las escrituras, caen en las mentiras, en las falacias de hombres que parecen, ahorita vamos a ver, conocedores de la verdad, pero son mentirosos, dice acá. Son mentirosos, buscan el lucro a través de enseñanzas para hacerse ricos, para esquilmar al pueblo, para robar al pueblo. Lo digo con todo mi corazón. Probablemente alguien me esté escuchando que tiene la doctrina del apostolado. Con todo respeto le digo que se aleje de eso, porque no es de Dios, no viene de Dios. Y dice así, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A ver, ¿cómo comenzó la iglesia, la primitiva y hasta la fecha? Con el pastorado, porque la escritura dice en el libro de Hebreos que los pastores velamos por el alma de las ovejitas. No dice que los apóstoles. Y si una iglesia deja de tener pastor para tener apóstol, están totalmente fuera del contexto bíblico. Así es que esta gente comienza a dejar su primer amor. Comienza a abandonar su primer amor para irse a lo material.
al dios Mamón, al dios dinero, que los atrae grandemente, pues es que a cualquiera le seduce. Entonces dejan su primer amor. Lo vemos nosotros en el libro de Lucas capítulo 10, versículo 17 en adelante, cuando aquel joven rico se acerca al Señor y dice: maestro bueno, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y le da las indicaciones. Primeramente le habla de la ley. El Señor le habla de la ley y después le dice: pero todo esto lo he hecho, dice el joven rico. Entonces dice el Señor Jesucristo: pues vende todo y dale a los pobres, y ven y sígueme. Y el hombre se fue triste porque era mucho lo que tenía. Y el Señor le dolió en su corazón. Entonces abandonan su primer amor por la cuestión económica. Sabe el enemigo cómo infiltrarse, y lo ha logrado en un 70-80% de las iglesias que antes eran pastorales, pero que han cambiado totalmente sus principios al apostolado. Entonces son mentirosos y han dejado su primer amor. Han dejado su primer amor. Sigue diciendo: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepentirnos es válido, es de humano tener errores, pero es de sabio reconocerlos. Arrepiéntete, vuelve a los caminos, a las sendas antiguas, retrocede, comienza a buscar nuevamente tu primer amor ya perdido. Ya no andes en busca de cosas materiales, de casas, de automóviles, de trabajos, de dinero. Eso es una añadidura de Dios, no es el todo en las Escrituras. No es el fin de todo, vaya. Entonces recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles eran las primeras obras? ¿Cuáles eran las primeras obras? Ganar ovejitas para enseñarles la pureza del Evangelio, la salvación a través de la muerte de Jesucristo, a través de la sangre que nos limpia, nos perdona y nos da vida, esa sangre preciosa carmesí derramada en la cruz del Calvario y en el pretorio. Esto es lo que nosotros debemos predicar, volvernos, ¿sí? y saber que son las primeras obras que nosotros llevamos por efecto. Las primeras obras. Cuando llegué a Cristo Jesús, lo hice enamorado, perdidamente enamorado de Dios. Conocía yo quién era antes, y el después se marcó profundamente en mi vida. Entonces yo no puedo olvidarme de las primeras obras. Es claro, Éfeso, aquí dice, la iglesia recomendada por Pablo había caído en un desamor, había caído en algo básico, el principio más puro de las Escrituras. ¿Cuál es el principio más puro? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ya. Éfeso cayó en las garras de esta doctrina y ahorita vamos a ver. Sigue diciendo, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y no, si no te hubieras arrepentido. Ahora, dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. En este punto es muy controversial, porque no han llegado a un acuerdo quiénes son los nicolaítas. Pero mi maestro, que era muy dado al estudio con Scofield, una escritura muy buena, una Biblia que a mí me gusta muchísimo sus anotaciones, dice que los nicolaítas, de acuerdo a los padres de la fe, Alejandro, Clemente de Alejandría, Agustín y otros, dice que los nicolaítas son aquellos que se llaman cristianos pero nunca lo han sido. Nunca han tenido un cambio verdadero
en sus vidas. Siguen nada más, es un título, es una fachada, es una playera que se la pueden quitar cuando se les antoje. Realmente no son cristianos. Esto aborrece las obras de los nicolaitas. Y llega mucha gente a las iglesias nada más porque no hay otro lugar donde asistir o no tiene otro lugar donde ir. Entonces, a eso le llaman nicolaitas aquí. Pero tienes contra ti a favor, no digo, tienes a favor tuyo que aborrece las obras de los nicolaitas. Pero vamos a ver qué hacen los nicolaitas también, porque no queda ahí nada más. Entonces, vuélate por ahora a Timoteo, capítulo 1, y sigamos con el versículo 3. Dice, habló de Éfeso, cuando fui a Macedonia, era necesario que Pablo continuara con la obra y fue a Macedonia y deja a una persona responsable de la iglesia de Éfeso. Un hombre responsable de la iglesia de Éfeso. Dice, ¿para qué mandases a algunos, dice, que no enseñen diferente doctrina? Tú sabes que hay diferentes doctrinas. Pues vamos a ver en la Escritura, porque la Biblia no nos engaña. Acompáñame nuevamente, ¿dónde estabas ahorita? En el capítulo 2 de Apocalipsis, y vamos a ver los versículos, a ver, Apocalipsis, ¿dónde estábamos? 2:5, por favor. Ahí estamos. Es un poco delgada las hojas de mis escrituras. Dice así. Versículo 5 dice, dice, bueno, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto que dice, bueno, eso es lo que leímos ya, las obras de los nicolaitas. Ahora, acompáñame por favor, Apocalipsis 2:5, estoy, ahí en el mismo 2, el mensaje a Pérgamo, dice, ahí en el mismo capítulo 2, el mensaje a Pérgamo dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, y dice esto. ¿Mandé? Sí, 2:12. Yo conozco tus obras y dónde moras. Dice, ¿dónde está el trono de Satanás? ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué eran las pocas cosas que tenía en contra de la iglesia de Pérgamo? Dice, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Cuando el rey Balac llama a Balaam para que maldiga el pueblo de Israel, por 3 veces consecutivas, Dios le prohibió a Balaam que maldijese el pueblo de Israel. Entonces finalmente Balaam enseña y le dice a rey Balac, tus mujeres son bonitas, vamos a hacer que los hombres de Israel se casen con las hijas de tu pueblo. Entonces se pervierte, se mezcla lo que le llama a la escritura yugo desigual. Entonces el pueblo de Dios se mezcla con el pueblo del mundo, un pueblo impío que no tenía temor de Dios, los moabitas. Entonces, esta es la doctrina que inyecta Balaam. Pero sigue diciendo el versículo 15, y también tienes, ¿quiénes? A los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Las obras pasan a ser doctrinas,
Las obras de Éfeso, de los Nicolaitas, pasan a ser doctrinas, ya enseñanzas como verdaderas que se están aplicando en medio de las iglesias. Las enseñanzas de los Nicolaitas. Por favor, mis queridos hermanos, tomen en cuenta esta palabra que Dios nos está hablando en esta mañana. No podemos nosotros ni remotamente agregarle, ni quitarle un punto, una coma, una tilde a las Escrituras. No podemos nosotros tergiversar la palabra de Dios, pero qué fácil cae el pueblo de Dios. Mi pueblo se pierde por ignorancia, porque somos ignorantes en las Escrituras. Y ahí se retienen a los Nicolaitas. De aquí han salido personas que antes eran cristianos pastorales, ahora ya son del apostolado. Santo es el Señor. Dios los libre y Dios los perdone y que retrocedan nuevamente a su amor, a Jesucristo el Salvador. Dice, bueno, entonces está en Éfeso, para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. Vemos que aquí ya adoptaron dos doctrinas. Pero mira que dice el mismo apóstol Pablo en el capítulo 3 de Gálatas, por favor. Gálatas 3. Gálatas 3. Está después de Corintios, antes de Efesios, por favor. Gálatas 3. Dice así. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A ver, ¿quién? Hay alguien que fascina. La palabra fascinación es hechizo, es embrujo. ¿Quién os fascinó? Dice, ¿quién os fascinó? Oh Gálatas, y habla de una insensatez. Insensatez. No podemos nosotros ser insensatos y, como dice Santiago, ser llevados por todo viento de doctrina. Hay doctrinas espurias y de demonios. Y aquí dice, ¿quién os fascinó? ¿Quién te hechizó? Dice, para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. No tenemos por qué tergiversar la sana doctrina. La sana doctrina es, aquí lo dice clarito el apóstol Pablo, Jesucristo fue presentado claramente, no de manera difusa. Claramente, no podemos nosotros cambiar esto. Solamente un insensato puede cambiar ese principio del evangelio divino de Dios. Valga la redundancia. Esto solo quiero saber, le dice Pablo. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? A ver, ¿cómo fue que tú recibiste el Espíritu de Dios? Pues por oír con fe, no por las obras de la ley, porque las obras de la ley, como nos enseñan los 10 mandamientos, son 10 que no los podemos llevar porque a través de ellos seremos juzgados. Es más, el mismo Pablo le dice a Timoteo que eso es una maldición, porque la ley fue hecha para los parricidas, matricidas, idólatras, asesinos, y etcétera, etcétera. No podemos nosotros vivir por esas obras de la ley, ni siquiera declarar que recibimos la gracia y el Espíritu de Dios porque yo puedo, porque yo soy, porque yo sé. Qué inútil pensar de esta manera. Yo no soy sabio, ni mucho menos. No tengo el conocimiento necesario.
no puedo yo ni siquiera llegar a los talones de mi Señor. No puedo muchas veces comprender la grandeza, la altura, la magnitud del pensamiento de mi Dios. Entonces sigue diciendo, por ir por fe. Dice, tan necios, o tan necio eres, o tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Antes sí, cuando comenzamos. ¿Cómo comenzamos en el Señor? Por el Espíritu, buscando la presencia de Dios, agradándonos en la oración, en la alabanza, en el ayuno, en las veladas. Nos gozábamos. Yo conocí gente que no quería salir de la iglesia. Ahorita ni viene a la iglesia. Comienzan en el Espíritu, ahora terminan en la carne, buscando bienes personales, bienes económicos, bienes materiales. La bendición piensa de Dios solamente con que les otorgue sus favores y que hagan sus caprichos. Y si no lo hace Dios, si te viene y me acuerdo. Y se alejan de Dios. No podemos nosotros ser necios, insensatos, necios, calificativos totalmente denigrantes, muy bajos. Ser necio, ser insensato. ¿Por qué? Porque Dios, es soberano y no podemos atentar contra su verdad, contra la verdad. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Por oír con fe, mis hermanos. Por eso en esta mañana yo le estoy pidiendo que escuchen con fe. Con fe, creyéndole a Dios, con la certeza de lo que dice, la convicción de lo que se espera. De otra manera, no, es que yo voy a creer si veo a este muerto levantarse. Yo voy a creer si este paralítico se levanta. No, esto es mi carne. Esto es abyecto, esto es reprobado totalmente de parte de Dios. Esto no es posible, atentar contra Dios de esta manera. Él es soberano, Él hace lo que quiere en el momento que Él quiere. Y si no se ha manifestado en poder y gloria para que nuestra carne se goce, es precisamente por ello, porque estamos esperando estas manifestaciones. Creemos en Dios sin haberle visto, y punto. Y punto. Entonces, ahí estaban las falsas doctrinas. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases, ordenes. Tienes el conocimiento, Timoteo, has sido mi discípulo, piensas como yo, actúas como yo, obras como yo, sabes las cosas que yo sé. Entonces, hay gente que está enseñando una diferente doctrina. Aguas. Vuelve donde estabas, por favor, a Gálatas, pero vete al capítulo 1, por favor. 1, Gálatas 1. Se me pegan las hojitas de mí. Gálatas 1. Gálatas 1 dice de esta manera, versículo 6. Gálatas 1, versículo 6 dice, estoy maravillado, estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir, ¿qué dice? Un evangelio diferente. Para seguir un evangelio diferente, aguas. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo había intuido, había visto que ahí en Éfeso habían algunos que estaban metiendo falsas doctrinas, atrevidos y contumaces. Por eso soy tan delicado, soy tan
celoso que anden escuchando cosas y cosas y cosas y cosas, porque se meten muchas doctrinas erróneas, porque no todos tenemos la dirección del Espíritu Santo. Y no es porque yo sea un sabio, pero yo no me despego de las Escrituras. Yo predico conforme a las Escrituras al 100% y punto. Se enoje quien se enoje, critique quien me critique. Es mi manera. Yo tengo que predicar el Evangelio. ¡Ay de mí si no predicar el Evangelio!, dijo Pablo. Entonces, no es que hay otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Resulta que ya puedo comprar mi salvación a través de dádivas, a través de siembras. ¿En dónde dice eso la Escritura? ¿En dónde dice que Dios va a bendecir a través de dar yo algo? ¿De dónde lo dice? Quisiera yo saber. Que yo puedo pactar con Dios. Yo no soy nadie para pactar con Dios. ¿Yo qué puedo pactar con Él? No tengo nada que ofrecerle. Él pacta conmigo. Él pacta conmigo. ¿Por qué? Porque yo tengo un Dios de pactos. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciase otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea maldición, sea maldito, así ya. Palabras contundentes, palabras sin ningún prurito moral, así como viene, sea maldito, maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema. Es un evangelio no propio, es un anatema, es una maldición. Primeramente el hombre es maldito y después la palabra que están hablando es una maldición, no va a ser una bendición. No va a ser una bendición. Pues dice, pues busco el favor de los hombres o de Dios. Sí, yo hablo como tengo que hablar. No tengo por qué poner cremitas y aceititos y, no, sí están medio bien, creo que sí. No, porque yo sería tratado por mi Señor. Siervo inútil, me diría mi Dios. Yo no quiero esas palabras de parte de mi Señor. Dice, ¿trato de agradar a los hombres? Pues no. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No tengo por qué agradar a los hombres. Yo no tengo por qué. Me puso Dios aquí con algún propósito. El propósito es enseñarles la sana doctrina. Es enseñarles la sana. Yo repruebo totalmente las falsas doctrinas. Sigue diciendo. Versículo 4. Dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. ¿Qué te está diciendo Dios en esta hora? Muchas personas salen con sus fábulas, sus cuentos. Es que ya Dios está por acá, que Cristo está por allá, que son fábulas. Que si tal aparición, que se apareció en una penca de guineo, que ya se apareció en una roca, son fábulas, son mentiras, son cuentos. Esto ni lo tomes en cuenta, ni lo discutas, ni lo hables, ni lo platiques, porque solamente provocan, acarrean discusión, dice. Otra cosa también aquí. ¿Qué es la otra cosa? ¿Qué es la otra situación que dice acá? Dice, y genealogías. ¿Y qué es una genealogía para ti? Es tu ascendencia. Es que mi tatarabuelo, es que mi bisabuelo me enseñó, es que mi abuelo así era, es que mi padre. Por favor, no te metas en estas honduras, no te metas en estos problemas. Mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi bisabuelo
se perdieron o no conocían la verdad, nunca fueron libres, nadie les enseñó la palabra de Dios. Yo no puedo decir, voy a cambiar si mi padre reviviera y me dijera que yo cambiara. Esto es espurio. No podemos meternos, es que a mí me enseñaron así, es que a mí me dijeron esto, es que allá en mi casa había un altarzote ahí. Sí, había muchas cosas, pero no te metas con eso, ni lo discutas, ni lo trates, ni lo platiques. Eso ya pertenece al pasado. Eso es historia, eso es fábula. No te metas con estas cosas. ¿Por qué? Porque a través de ello comienza a permear. Es que yo respeto las costumbres de mis padres, de mis abuelos, de mis ancestros. Yo respeto lo que el Señor me dice. Y creo y lo hago y lo llevo por obra. Punto. Entonces, es un encargo de Pablo a Timoteo. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Buena conciencia, fe no fingida. Hay un mandamiento con un propósito. Hay un mandamiento que lleva un propósito en sí, que es el amor nacido del corazón, una ofrenda para Dios. El amor nacido del corazón. Y el que ama, Dios conoce, pero el que no ama a Dios no conoce, porque Dios es amor. El amor cubre multitud de faltas. Entonces, esa es una doctrina hermosísima, el primer mandamiento de la ley de Dios. Amar a nuestro prójimo, amarnos a nosotros mismos, amar a Dios. Eso es lo que debemos nosotros procurar, ¿sí? Procurar que ese sentimiento puro, nacido del mismo corazón limpio, agrade a Dios. Agrade a Dios. Sí, dice el versículo 6, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, pura boca. Hablan y dicen, pero son mentiras. Son mentiras, no hay ese amor puro, limpio y sincero hacia su semejante, a su semejante. Entonces no vas a hablar por hablar. Estamos totalmente equivocados en nuestra conducta diaria. Nosotros, así como hablamos aquí, así como cuando estamos frente a Dios y nos comportamos, así también con todo mundo. Amar. ¿Por qué? Porque ya tenemos un corazón limpio, no un corazón entenebrecido. Entonces dice, las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. No, doctor de la ley, tú conoces y llevas por obra y practicas los 10 mandamientos de la ley de Dios para nada. No mates, no robes, no adulteres. Ay, Señor, todas esas cosas los hago desde joven. Qué mentiroso, porque en el momento que dijo el Señor, vende tus bienes, el joven rico se fue. Entonces no podemos nosotros sentirnos que somos doctores de la ley, doctores, maestros, que somos saduceos, fariseos de la ley, sacerdotes. No, Señor, no sabemos nada. O si lo sabemos, nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra alma está sujeta a cautiverio, está sujeta a esclavitud. Solamente Cristo puede librarnos. No podemos creernos autosuficientes. Dependemos de la gracia divina de Jesucristo. Dependemos de Él. No podemos nosotros creernos inmunes. Esto que estoy hablando es peor que el COVID. Porque todo el mundo contagia. Uno a otro se va contagiando.
Pero se sienten maestros de la ley. Yo puedo. Tú no puedes nada. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero sin Él no puedo nada. No puedo hacer nada, absolutamente nada. Pero dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. La ley es buena, no mato porque la ley es buena, no robo porque la ley es buena. Pero no vivo por la ley ni creo que la ley me salve. ¿Sí? Porque en un momento no maté, no robé, pero adulteré. Y mentí, cometí un acto de idolatría. Entonces la ley es buena, pero no solo es un mandamiento ni dos, son 10 mandamientos de la ley de Dios. Entonces la ley es buena, es legítima. No hay que hacer esto, no hay que hacer esto. Pero yo no vivo no vivo confiado porque la ley puede cubrir la multitud de mis faltas y pecados. Eso no. Solamente Cristo, la sangre de Cristo tiene poder, única y exclusivamente, única. Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Claro. Entonces, ¿para quién fue dada la ley? Dice aquí, para los transgresores y desobedientes, número 1. ¿Para quién fue dada la ley? Para los transgresores y desobedientes. ¿Transgresores de qué? De la ley. Para ellos fue dada la ley. Aquí se transgrede la palabra. Para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga, ¿a qué? A la sana doctrina. Después de esta gran lista horrenda de actos degradantes que ofenden a Dios y a nosotros mismos en nuestra integridad, dice, y a los que se pongan, dice, a la sana doctrina. Es enfático el apóstol Pablo, cuidado, y en convivencia me salgan con una doctrina falsa, una mala, tengan mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. No podemos nosotros meternos en contra de la voluntad divina. El apóstol Pablo no fue enseñado por hombre, como él mismo lo dice, fue enseñado por el mismo Jesucristo, por el mismo Dios. Y es la herencia que recibimos nosotros, el legado que recibimos nosotros, las escrituras puras y sanas. Por eso yo no uso cualquier escritura, que me perdonen, que me disculpen aquellos que usan cualquier tipo de escritura, porque no es que no estén bien, pero yo no sé si está bien la traducción. A mí me dijo mi pastor que yo leyera, mi maestro, Reina Valera, hace 45 años, yo leo y estudio en la Reina Valera. Sí cambié por la contemporánea, pero sigo con Reina Valera. Pues esta es mi Biblia, esta es mi palabra, es la que yo continúo haciendo y siguiendo. De repente me salen por ahí que la NBI es una mala traducción, que tiene 30 y tantos, 36 versículos creo, faltos en las escrituras, 36 versículos de vida. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no hay una sana doctrina, ya hay una doctrina espuria, una doctrina destructora, una doctrina de demonios. Y yo no sé si otras escrituras pueden tener el mismo problema. Por ahí me llega a mis manos hace años una escritura de los llamados testigos de Jehová, totalmente adulterada, totalmente desubicada, desviada, con una intención para llevar al infierno a millones de personas. Una doctrina totalmente espuria, una doctrina destructiva que puede matar a cualquiera, aún las almas más puras. Por eso, mis amados, mis queridísimos en Cristo, buscad a Dios mientras éste puede ser hallado. Solamente lo encontramos en su palabra.
No te vayas ni a derecha ni a izquierda buscando conceptos y preceptos de hombres. Hay escritores maravillosos, léelos como cultura, pero no pienses que esto es lo que te va a dar vida. Si tú en tu ignorancia, en tu tosudez, en tu rebeldía, comienzas a cambiar, a tergiversar la palabra y que la palabra se acomode a ti, no tú a la palabra, tienes un problema. Hay un gran peligro de que tú caigas en una doctrina totalmente errada, que no te va a llevar a vida, sino a la muerte. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero son caminos de perdición y muerte. Por eso, mis amados hermanos, aquí está la verdad, la pura verdad, la única verdad. No busques donde no hay, no busques donde no hay, no busques donde no hay. Te lo pido con todo mi corazón en esta mañana. Esta carta, esta epístola de Pablo a Timoteo, la he estudiado por horas y horas. El día lunes, para ser exacto, me desperté a las 12 y eran casi las 5 de la mañana y no dejaba de pensar en esta escritura. Cómo el diablo ha permeado, se ha metido para traer una doctrina insana, una doctrina totalmente mala, una doctrina de perdición y muerte. Mucho cuidado, mis amigos, mis hermanos que me están escuchando. Entonces termino con el versículo 11, ya, como el sello. Dice, entonces, ¿para cuántos se oponga a la sana doctrina? Hay una oposición. Dice, según el glorioso evangelio de Dios bendito. No según Mahoma, no según el profeta, bueno, Mahoma de los musulmanes, Kali o otros dioses. No según las enseñanzas de Marx, no según las enseñanzas de otros. No. ¿Qué dice la Escritura? ¿Según qué? El glorioso evangelio, el glorioso, el evangelio que se glorifica porque es vida y vida en abundancia. Es lo que nos trae fuerza y poder, el glorioso evangelio del Dios bendito. ¿Propietario quién es? Dios. El glorioso evangelio que viene de Dios para nuestras vidas. No busquemos corrientes del mundo, nos vamos a perder. Nos vamos a perder, mis hermanos. Nos vamos a perder. ¿Sí? Dice que a mí me ha sido encomendado. Está mintiendo Pablo, ¿no? El evangelio de Dios le había sido encomendado a él y lo estaba llevando al pie de la letra. Lo estaba llevando como es. También nosotros debemos hacer lo mismo, mis queridísimos hermanos que me están escuchando. Nos ponemos de pie, los pocos estamos acá, vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios. Padre, en esta mañana, Señor Dios Todopoderoso, delante de tu presencia reconocemos nuestra insuficiencia, nuestra incapacidad, nuestra ignorancia, Dios, para entender muchas cosas de tu palabra. Pero lo que tú nos revelas es verdad y debemos de ponerla por práctica y por obra. Dios mío, perdónanos en momentos de nuestra vida hemos metido a ella doctrinas falsas y erradas que nos pudieron haber llevado a la muerte, a la perdición. Dios, ayúdanos siempre a caminar conforme, Dios, a tus enseñanzas, que el Espíritu Santo nos lleve a todo camino de rectitud. Padre, te doy gracias en esta hora por tu palabra, por el poder que ejerce esta palabra en nuestras vidas. Te agradezco, Dios, todo lo que haces, lo que has hecho y lo que aún harás en nosotros. Y te pido, Padre, que nunca nos dejes y que tu guianza sea eterna, única y exclusivamente tu palabra, como la sana doctrina. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y que Dios les bendiga, mis queridos. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Ahí a la mano izquierda están los alfolis para los diezmos. Pueden ustedes poner sus diezmos en sus manos, y allá en casita no se olviden que el diezmo es una ley y hay que cumplir con ello. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias, Señor.